Buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidas todas y todos a esta Asamblea Confederal. Quiero, en primer lugar, agradecerle al alcalde sus palabras. Quiero agradecerle al alcalde el soporte que hemos tenido para poder celebrar esta asamblea hoy aquí. La dirección del sindicato sabéis que está absolutamente comprometida en que la UGT esté presente en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Pero qué difícil es poder estar presente en todos y cada uno de los rincones de este país. Y yo por eso quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las organizaciones, a los delegados y las delegadas que venís de aquellos territorios que os ha costado más tiempo llegar a Valladolid. No es nada fácil. Seguramente que vamos a tener que darle una vuelta a todo esto, porque la Asamblea tiene un objetivo fundamental, que es el debate, y a veces el desplazamiento hace difícil que tengamos tiempo suficiente para el debate. Pero la satisfacción de poder estar hoy aquí compartiendo con los compañeros de Castilla y León, la satisfacción de decir, como pocos pueden decir, que somos una organización que tiene implantación en todo el territorio, que está presente en Cádiz, que está presente en Barcelona, que está presente en Vigo, que está presente en Madrid, que está presente en Valladolid. Compañeros y compañeras, creo que merece la pena que podamos hacer y Extremadura también, Patro, Extremadura también. Es que no puedo decir todas las comunidades porque si no ya me como todo el tiempo. Mirad, cuando sabéis que la Asamblea Confederal la veníamos convocando en el mes de marzo. Y este año pensamos en marzo que mejor dejarla para octubre. Porque pensábamos, como va a haber elecciones el 28 de abril, vendremos al mes de octubre, alcalde, empezaremos a ver que la vaca da leche, o sea que se empiezan a derogar las reformas laborales, que empieza a haber políticas redistribuidoras de la riqueza que se está generando en nuestro país, y es un gran momento para que se visualice la fortaleza de una organización sindical que tiene un compromiso con los trabajadores y las trabajadoras de este país, con los parados de este país, con los pensionistas y con aquellas personas que no tienen nada. Por eso nos pareció que la teníamos que hacer en el mes de octubre. Cosas de la vida, llegamos a octubre y estamos como en marzo. Bueno, un poquito peor. Porque, compañeros y compañeras, cada día que no hay gobierno en este país, hay unos cuantos que se están forrando y unos muchísimos que están viviendo en la miseria. Y eso, compañeros y compañeras, hay que gritarlo y decirlo. Nosotros sabemos que hay mucha gente en nuestro país que no puede esperar. Seguramente que hay quien puede esperar, que le viene muy bien. Pero nosotros sabemos que hay mucha gente en nuestro país que no puede esperar. Y por eso yo quiero que sean mis primeras palabras de exigencia de que el 10 de noviembre sea la fecha en que el país vote
y que entremos en un camino que nos permita constituir un gobierno de progreso, que nos permita constituir un gobierno y, sobre todo, un programa de gobierno que atienda las necesidades de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. No vamos a escatimar esfuerzos en poder conseguir que eso sea así. Y por eso, compañeras y compañeros, lo primero que os quiero pedir es que desde los centros de trabajo, desde los lugares en los que estéis presentes, le digáis a la gente, a nuestra gente, a la mayoría que necesita cambios, que vaya a votar, que no se quede en casa, que no se deje llevar por esta idea de que no se van a volver a poner de acuerdo. Hay que ir a votar y hay que conseguir una mayoría de progreso en el Congreso de los Diputados y en el Senado que nos permita abordar nuestras reivindicaciones. Y hoy quiero, además, coger un compromiso con todas vosotras, con todos vosotros. Si después de las elecciones del 10 de noviembre la izquierda tiene mayoría y hay bloqueo, saldremos a la calle. No vamos a permitir que no se lleve adelante lo que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país piden. Podíamos haberlo hecho en la anterior, o sea, en el mes de julio. No lo hicimos. Quizá porque pasan cosas que no estamos acostumbrados a que pasen y nos cuesta poco salir a la calle para reivindicar a un gobierno, pero nos cuesta mucho más salir a la calle para decirle a un Parlamento que se dejen de puñetas y que formen gobierno. Pero, compañeros y compañeras, yo creo que después del 10 de noviembre tenemos la obligación de hacerlo. Si hay mayoría de izquierdas, para que haya gobierno de progreso, como yo espero que haya. Pero si hay de derechas, para que sepan que no nos vamos a quedar en casita los próximos 4 años. El sindicalismo ha recuperado fuerza. Crecemos en afiliación, crecemos en representación en las fábricas. Este intento de anular a las organizaciones sindicales está empezando a fracasar. Y, compañeros y compañeras, eso tiene que darnos musculatura, fuerza, para poder conseguir, compañeros y compañeras, que nuestras reivindicaciones vean la luz. Estos días estamos viendo en nuestro país que empieza a sonar esta musiquilla de que estamos otra vez en crisis, la patronal habla de recesión. Incluso hay algunos de los nuestros que dejan entrever que sí. Yo os voy a decir una cosa muy clara. Entrar en ese debate para los trabajadores y las trabajadoras de este país solo tiene una consecuencia: que no seremos capaces de recuperar los derechos que hemos perdido y que no seremos capaces de derogar las reformas laborales. Por eso, desde nuestra organización,
Vamos a trabajar, de hecho, nuestros servicios técnicos están trabajando para que se visualice de manera clara, primero, que no hay una situación económica como la que había en el año 2007 o en el año 2008. Que en todo caso la crisis económica que están padeciendo algunos países tiene mucho que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y, compañeros y compañeras, tiene mucho que ver también con lo que producen esos países. Desgraciadamente, igual nos vendría bien estar como están los alemanes, pero nosotros no producimos lo que produce Alemania. Y, en consecuencia, la situación que podemos tener en nuestro país, que es una bajada del crecimiento económico, se arregla, ¿sabéis cómo? Subiendo los salarios y mejorando el consumo interno. Es decir, lo que no vendamos afuera, que represente riqueza y bienestar para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Llevamos casi un lustro de crecimiento económico. Crecimiento económico importantísimo. Y, compañeros y compañeras, miremoslo por donde lo miremos, la realidad es que este crecimiento económico no ha ido ni a los trabajadores ni a las trabajadoras ni a sus familias. No os voy a cansar con datos económicos. Nuestro gabinete técnico emite casi semanalmente informes económicos que ponen de manifiesto hasta qué punto hay un trasvase de riqueza de los trabajadores y de las trabajadoras, de las rentas del trabajo, hacia las rentas del capital. Y eso, compañeros y compañeras, es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que cambiar de manera inmediata. Por eso, yo le quiero agradecer al alcalde su compromiso con la derogación de las reformas laborales. O hay derogación de las reformas laborales, compañeros y compañeras, y no nos andemos con eufemismos ni con puñetas, o esto no hay manera de darle la vuelta. La reforma laboral impide que las organizaciones sindicales podamos ejercer la acción sindical y, por tanto, ser un elemento trascendental para el reparto de la riqueza en nuestro país. Firmamos el año pasado el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva. Un acuerdo muy importante. Por cierto, un acuerdo que, para los que ahora cuestionan que se pueda subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, conviene que sepan que han firmado un acuerdo, igual no creían en él, pero que han firmado un acuerdo que prevé que el año 2020 el salario mínimo convenio sea de 1.000 euros. Y eso, compañeros y compañeras, afecta a más del 96% de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que son los que están cubiertos por la negociación colectiva. Pues ese acuerdo generó que en el año 2019 el aumento medio de salarios de los convenios sea del 2,3%. Y podíamos estar muy satisfechos. Y podíamos venir a decir aquí que qué bien lo hemos hecho. Pero yo os tengo que decir una cosa. A mí me da coraje decirlo porque
Eso es cierto, eso es así, pero en realidad la media de salarios de nuestro país prácticamente está estancada. ¿Por qué? Porque la reforma laboral permite que las empresas tengan convenios por debajo de los convenios de sector. ¿Por qué? Porque la reforma laboral permite que se segregue parte de la actividad de las empresas y esa parte que se segrega o se le rebaja a los mismos trabajadores los salarios y continúan haciendo la misma actividad, o contratan una de estas empresas multiservicios que lo único que hacen es chupar la sangre a los trabajadores y a las trabajadoras de este país y les rebajan el sueldo. Por eso, o derogamos la reforma laboral, compañeros y compañeras, o va a ser prácticamente imposible, por mucha acción sindical que tengamos, por mucho que nos pongamos, que podamos conseguir que el sindicato sea una herramienta eficaz para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Porque nosotros no solo estamos pensando en los trabajadores y las trabajadoras de los centros de trabajo, donde hay organización sindical, donde hay capacidad de negociar convenios colectivos y capacidad para impedir que se segregue parte de las actividades, sino que estamos pensando en el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Cómo alguien puede pensar que en este país hay que bajar los impuestos cuando tenemos decenas de personas, centenares de personas, seguramente miles de personas que viven en nuestras ciudades debajo de los portales, durmiendo entre cartones y por la mañana van a trabajar en uno de esos trabajos de miseria, muchos de ellos sin dar de alta en la seguridad social o con salarios que en ningún caso les permite poder hacer frente a las necesidades mínimas? Compañeros y compañeras, tenemos que desterrar de entre los trabajadores y las trabajadoras la idea de que en este país hay que bajar los impuestos. Antes, el compañero Faustino hablaba del cumplimiento del acuerdo de las 35 horas semanales en Castilla y León. Lo prometieron y lo firmaron. Lo prometieron, lo firmaron, pero a la vez prometen y firman un acuerdo de gobierno que van a bajar los impuestos. Y es que una cosa y la otra no es posible llevarla adelante. ¿Por qué tienen que bajarlos? ¿Por qué tienen que quitar el impuesto de sucesiones en Castilla y León, que solo afecta a los que heredan más de 400.000 euros? ¿Por qué? No es verdad que se quite el impuesto de sucesiones porque heredo el piso de mi madre. Es mentira. Ahora, si heredas 6 pisos, pues igual tienes que vender uno para poder quedarte con los 5. Es razonable, compañeros y compañeras. Hay que defenderlo. No podemos de ninguna de las maneras permitir que nos ganen la batalla de los impuestos. Un país sin impuestos no es un país justo. Un país sin impuestos no es un país que pueda dar bienestar a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Y desde las organizaciones sindicales lo tenemos que defender y tenemos que poner de manifiesto esas contradicciones. Que no nos vendan duros a 4 pesetas, aunque las pesetas y los duros ya estén pasados de moda.
Compañeros y compañeras, este sindicato se ha hartado en los últimos años de poner encima de la mesa alternativas a los problemas que venían. Pedro, ¿te acuerdas en Burgos las jornadas que hicimos por la industria? 3 años después, nadie nos ha hecho caso. Hoy tenemos un problema de caballo en este país para mantener el sector industrial. Porque no se ha querido abordar, porque no hay políticas de fondo, porque no hay estadistas que piensen en mañana. Compañeros y compañeras, vamos a poner encima de la mesa al próximo gobierno la necesidad de un pacto de Estado, este sí, con un compromiso de todas las fuerzas políticas para salvar la industria y para situar cuál es el papel que va a tener nuestro país en el futuro industrial, sobre todo en una sociedad cada día más digitalizada. Compañeros y compañeras, yo he visto en Madrid, en la manifestación de la España vaciada, a la práctica totalidad de las fuerzas políticas. Y como loros repiten el mismo lema. La España vaciada es incompatible con cerrar atención sanitaria en los pueblos de Castilla y León. La España vaciada es incompatible con permitir que las entidades financieras no tengan sucursales para atender, o por lo menos un cajero para atender a las personas que están en esos pueblos. Este es un tema que desde el sindicato queremos abordar. Es un tema, compañeros y compañeras, que desde el sindicato nos hemos comprometido y vamos a realizar una conferencia para ver cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a mejorar esa situación. Tenemos un problema muy serio con la energía, con el precio de la energía, pero también con la producción de energía. Somos un sindicato verde, por supuesto, pero, compañeros y compañeras, la transición tiene que ser una transición justa y que no deja a nadie en el camino. Y lo que está ocurriendo, que ocurrió primero con las minas del carbón, pero que más o menos la fortaleza de los trabajadores del sector ayudó a paliarlo en parte. Pero lo que está ocurriendo con el cierre de centrales, con el anuncio de cierre de centrales térmicas en nuestro país es absolutamente insoportable, porque no hay ninguna necesidad de cerrarlas. Hay que exigir a las eléctricas que inviertan para que las emisiones estén de acuerdo con los parámetros europeos. Y se puede y se debe hacer. En lugar de tener grandes beneficios, compañeros y compañeras, tienen que hacer inversiones. Porque de muchas de estas zonas de nuestro país, aunque parezca que no ha salido una parte importante de la energía que ha ayudado al desarrollo del conjunto del país. Y eso ocurre también con la necesidad de trabajar a fondo en relación con las cuestiones que tienen que ver sobre todo con el sector de la minería. Quiero tener, ya que estoy en Castilla y León, especialmente un recuerdo para nuestros compañeros de las comarcas del norte de León, del Bierzo, que tienen que reindustrializarse, que no tiene que condenárseles
a que no tengan futuro, compañeros y compañeras. Hablamos de pensiones. Hay una cuestión sine qua non, irrenunciable para nosotros, la derogación de la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy. O volvemos al 2011 o lo vuelvo a decir hoy aquí, que no nos esperen para negociar nada. Hay que derogar las reformas del gobierno de Mariano Rajoy. Es una condición necesaria. A partir de esa derogación hablaremos, pero se tiene que dar esa derogación. Antes no lo he dicho, pero ahora os lo voy a decir, compañeros y compañeras. Si no llegamos a un acuerdo en la derogación de las reformas laborales, gobierne quien gobierna en España, a la UGT que no la busquen para hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores. No vamos a participar en la comedia de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que no se va a aprobar en esta legislatura, que tiene una tramitación muy compleja, que hay que hacer, pero lo hay que hacer después de haber conseguido un acuerdo en la derogación de las reformas laborales. Políticas sociales. Hay recursos para las políticas sociales. Y tanto que hay recursos para las políticas sociales. Hay que tener un sistema impositivo justo que permita la redistribución de la riqueza. Compañeros y compañeras, este sindicato tiene un compromiso muy especial con la igualdad. No vamos a cejar en el trabajo para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres, entre personas, porque no solo se produce desigualdad entre hombres y mujeres. El colectivo LGTBI está sometido a una presión en las empresas absolutamente insoportable. Y yo os pido a todo el sindicato un compromiso para acabar con esta lacra de discriminación que se padece en los centros de trabajo de nuestro país. Tenemos en marcha instrumentos para poder hacerlo. En los comités de empresa tenemos que tener personas especializadas para luchar contra la desigualdad. Hombres y mujeres, mujeres y hombres, agentes por la igualdad. Y le vamos a proponer al Gobierno que eso se incluya en el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Si no somos capaces de erradicar las desigualdades en las empresas, compañeros y compañeras, será muy difícil poder erradicar las desigualdades en la sociedad. Será muy difícil poder acabar con esta lacra machista indecente, esta lacra que asesina un día sí y otro también a mujeres en nuestro país. Compañeros y compañeras, este es un tema muy serio. Con cualquier otro colectivo que ocurriera, tendríamos todos los medios y alguno más para acabar con ello. ¿Por qué no se hace con la mujer? Hay que poner todos los medios y desde el sindicato también. Tenemos que ver cada uno de nosotros qué puede hacer desde el centro de trabajo, desde la asociación en la que está, desde el barrio en el que vive, para allí donde haya una mujer maltratada, que haya un hombre o una mujer solidaria que le ayude a salir de esa situación de desgracia
en la que vive, de ese infierno en el que vive, en el que en estos momentos están viviendo decenas de miles de mujeres en nuestro país. Y esa tiene que ser una responsabilidad de todos y de todas. Hay que garantizar, compañeros y compañeras, los servicios públicos. Y eso quiere decir, sobre todo, mejorar desde el punto de vista de la calidad y de la atención. Eso quiere decir, por tanto, más empleo público. Si no somos capaces de mejorar los profesionales que atienden a las personas, va a ser muy difícil que podamos salir de la situación en la que estamos. Voy acabando. ¿Os acordáis de la ley Mordaza? Pues sigue igual que estaba. ¿Sabéis cuánto tiempo llevamos peleando por la ley Mordaza? Pues sigue igual que estaba. El próximo gobierno tiene que hacer frente a un cambio legislativo que permita que este país sea un país en el que se puedan ejercer plenamente los derechos y las libertades. Y hoy no se puede hacer. Todavía tenemos centenares de sindicalistas, unos juzgados, esperando a ver qué van a hacer, porque claro, ¿qué juez se atreve a meter a un sindicalista por hacer de piquete en la cárcel? Por cierto, con testimonios de policías falsos. Que sería bueno que cuando acaban estos juicios y en algunos se demuestra que las personas en cuestión son inocentes, a partir de ahí se abra un expediente para ver cuál de los policías o cuántos de los policías han falsificado los informes. No lo vamos a dejar de denunciar. Compañeros y compañeras, yo asistí al juicio de los dos compañeros de Madrid y vi que había palos, que les habían pegado con palos. Y luego le dijeron, pero si las banderas que llevábamos eran de plástico, bueno, igual eran de plástico. ¿Pero esto qué es? No podemos continuar en esa situación. Hay que abordar un cambio en el Código Penal que nos permita ejercer libremente nuestros derechos. Imaginaos la diferencia que hay entre España y Bélgica. El otro día la compañera Miranda, vicepresidenta también de la Confederación Europea de Sindicatos, nos explicaba que en su país, aplicando una ley que no tiene que ver con la huelga porque los piquetes están legalizados, por un corte de tráfico que era consecuencia de una huelga, detuvieron a un sindicalista, a un dirigente sindical, fueron al proceso judicial y el juez, a la hora de emitir sentencia, que era una sentencia que le correspondía pena porque le aplicaba la ley de tráfico, no le aplicaban la ley laboral, no fue capaz de condenar al sindicalista. Aquí estamos igualito. Pasa exactamente lo mismo en nuestro país. Yo quiero vivir en un país donde se pueda hacer eso, compañeros y compañeras, sin ningún tipo de problema. La negociación colectiva tiene que ser el instrumento fundamental de reparto de la riqueza. Pero yo, compañeros y compañeras, os quiero pedir que no dejemos los convenios solo para los salarios. En los convenios hay que hablar de salud y seguridad del trabajo. En los convenios colectivos hay que hablar de control horario. De control horario, como dice la ley y el decreto. Hay que hablar de control horario, como desde la organización se han enviado las circulares a las organizaciones del sindicato para incluir en los convenios colectivos.
Hay que hablar de jornada laboral. La reducción de la jornada laboral es una cuestión para nosotros sine qua non. Y espero que el 43 Congreso de la Confederación, que celebraremos en el mes de noviembre del año que viene, sirva para situar una cuestión que para nosotros es fundamental, que es ir a la semana de 32 horas, 4 días de jornada al año, digo a la semana, perdón, al año. Nada, ya llegaremos. Ya llegaremos, no os preocupéis que ya llegaremos. Y un quinto día para la formación profesional. Compañeros y compañeras, cuando planteamos que los robots tenían que pagar a la Seguridad Social, algunos se rieron de nosotros. Ahora también algunos seguramente que va a hacer chufla de las 32 horas, los 4 días a la semana y el quinto para la formación. Pero no os preocupéis, que no va a pasar mucho tiempo antes de que este sea una de las reivindicaciones fundamentales del sindicalismo en el ámbito planetario. De hecho, el Partido Laborista el Partido Laborista británico ya lo ha incluido como una de las medidas que piensa poner en marcha si ganan las próximas elecciones en el Reino Unido. Tenemos que tener un compromiso decidido con el cambio climático. La Tierra no nos aguanta más, compañeros y compañeras. Hay que trabajar para conseguir una mejora medioambiental en nuestro país. Esto no es cuestión de los jóvenes solos. Tiene que ser una cuestión del conjunto de la sociedad y del sindicato también. Hay que poner en marcha políticas que nos permitan acabar con esta degradación que vive el planeta. Pero también hay que exigir que para el día a día, para el mañana, pensemos en cómo paliar los problemas que actualmente genera el cambio climático. Sobre todo, por lo que hace referencia a las catástrofes medioambientales que estamos viviendo en nuestro país. Para combatir el fuego necesitamos bosques limpios y bomberos forestales con contratos indefinidos y condiciones de trabajo dignas. Para combatir las riadas necesitamos, y los compañeros de Valencia y de Murcia lo saben mejor que nadie, y los de Andalucía y los de Castilla-La Mancha, necesitamos, compañeros, que los márgenes de los ríos estén limpios y en condiciones. Y no hay ninguna razón para que no se puedan hacer planes que permitan que eso sea así. Tenemos, aunque parezca que no, más de 3 millones de parados en nuestro país. Imaginaros si tenemos personas que pueden entrar a trabajar para poder solucionar esos graves problemas que ya están, que las políticas de lucha contra el cambio climático a corto plazo no van a evitar y, por tanto, que hay que poner en marcha políticas para evitarlos a corto plazo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.